se acercan las elecciones en Nicaragua y la preocupación de la comunidad internacional es máxima. Ya lo han alertado muchísimos organismos de derechos humanos y organismos multilaterales. No hay condiciones para elecciones reales en Nicaragua, básicamente porque los principales candidatos presidenciales, entre ellos la propia Cristiana Chamorro, fue perseguido directamente de manera judicial por el régimen Ortega Murillo. Hablamos, como les decía al principio, del régimen Ortega Murillo y de un binomio porque es muy importante, por supuesto, el poder del presidente Daniel Ortega, el sandinista, pero también de su mujer, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en Nicaragua y por qué realmente se habla de una cacería de opositores? Vamos a ver algunos de los datos. Desde junio, escuchen la cifra, se detuvieron a 39 líderes opositores políticos y empresarios. Esto incluye, por ejemplo, al propio líder estudiantil Lester Alemán. ¿Recuerdan ustedes en las protestas de 2018, por supuesto, protestas encabezadas por la dirigencia estudiantil, entre ellas por el propio Lester? Este joven, en una suerte de espacio de diálogo entre las distintas partes y el régimen de Ortega Murillo, le dijo en la cara a Ortega que se esperaba que él hablara de las condiciones para su salida de la presidencia por la brutal represión que se había desatado a partir de las protestas de abril de 2018. Protestas en las que, por supuesto, se hablaba de algunas urgencias en materia social, pero también del cercenamiento profundo de las libertades y los derechos fundamentales en Nicaragua. Entre ellos, entre los detenidos, como les decía antes, están 7 candidatos presidenciales, ¿no? Recuerden ustedes que hablábamos meses atrás de la propia Cristiana Chamorro y la persecución judicial de Cristiana Chamorro, y la menciono porque es, según algunos sondeos, quien más chances tenía de hacerle frente en estas próximas elecciones a Daniel Ortega. La OEA y la ONU condenaron los arrestos. Recuerden ustedes que desde, como les decía antes, abril de 2018, la persecución política, la persecución a la disidencia, la persecución a la prensa independiente y, por supuesto, también a los organismos de derechos humanos ha sido brutal en Nicaragua. Se denuncian atrocidades en los centros de detención. Hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí con el propio José Miguel Vivienco de Human Rights Watch, y de lo que hablan algunos de los testimonios es realmente lacerante, una realidad muy, muy preocupante en materia de derechos humanos. Daniel Ortega, que es el ex líder sandinista, busca su 4ª reelección consecutiva en los comicios de noviembre. Claro, se encamina hacia una, entre comillas, victoria directa, porque prácticamente ha anulado cualquier posibilidad de disidencia. Y además es muy brutal la persecución hacia adentro del propio movimiento sandinista y hacia los propios, ¿no? Algo que sucede mucho cuando estos regímenes sienten que algo los pone en jaque. En este caso, la propia visibilización por parte de la disidencia política de la situación brutal en materia de derechos humanos y en materia, como les decía, del cercenamiento de las libertades en Nicaragua. Este tema nuevamente ha llegado a la Organización de Estados Americanos, donde hubo cruces importantes. ¿Por qué? Por la votación de una resolución justamente para exigir la liberación de los presos políticos. Y esto pasaba, escuchen muy bien la posición del representante argentino. Se invocan algunos estándares que desde luego son universales y otros estándares que cada pueblo construye a partir de sus leyes soberanas, de sus tradiciones, de sus raíces, de su historia, de su cultura. Y más allá entonces de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración. La consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de junio. Punto. Bueno, y hubo también expresiones muy duras en contraposición, ¿no? En una posición totalmente distinta a la de Raimundi, el representante argentino ante la OEA, de el representante uruguayo, ¿no? Esto también divide aguas en la comunidad internacional y en particular entre la representación de nuestra región. Estamos con Gabriel Puricelli, analista internacional, especialista en temas vinculados con Centroamérica. Gabriel, ¿qué está pasando en Nicaragua
¿Y cuál es el punto de inflexión? Yo marcaba recién lo de las protestas de abril de 2018, pero ¿qué ha pasado? Bueno, Nicaragua vive un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que tiene muchos años. Por supuesto que el punto de inflexión son las protestas que arrancan en abril del 2018. Aquí se mencionaba que desde junio hay 39 presos políticos. El total de presos políticos que hay en Nicaragua hoy detenidos después de las protestas de abril del 2018 son 145, que incluyen esos 39 que fueron mencionados recién. Pero decía que el proceso de deterioro es largo. Ortega pactó con el gobierno de derecha de Arnoldo Alemán a fines de los años 90 el loteo de la Corte Suprema y del Consejo Superior Electoral de Nicaragua. Ese fue un primer quiebre institucional que se produjo en ese país. Acordó también con la derecha una modificación de la Constitución que le permitió en el año 2006 a Ortega volver al gobierno, después de haber estado en el gobierno democráticamente entre 1985 y 1990, volver con una regla constitucional distinta que exigía alcanzar o el 40% de los votos o el 35% de los votos y una diferencia de 5 puntos con el inmediato competidor. Así Ortega vuelve al gobierno en el año 2006. En el 2011 se presenta a elecciones contraviniendo la Constitución que indicaba que no podía tener más de 2 mandatos, y él ya los había tenido, no consecutivos, y que también estaba prohibida la reelección consecutiva. Logró que los tribunales declararan inaplicable ese artículo de la Constitución y por lo tanto se hizo reelegir en el año 2011 y en condiciones parecidas se hizo reelegir en el año 2016. Lo que es aún peor de las elecciones del 2021, en este descenso escalón por escalón que empieza ya a fines de los años 90 y en el cual tiene participación protagónica Ortega, pero donde también tiene acompañamiento de sectores conservadores de la política nicaragüense, es esta elección con 7 precandidatos presidenciales que no pudieron competir en primarias, presos hoy, con lo cual el 7 de noviembre Ortega compite básicamente contra nadie. Se compite básicamente contra nadie y también quiero decir que se ha encargado el régimen de Ortega Murillo. Después te voy a preguntar por la figura de Rosario Murillo, porque aparece siempre mencionada y siempre aparece la idea del binomio, quizás por cierta brutalidad también en el ejercicio del poder. También, digamos, es importante mencionar que ha habido leyes a la medida de básicamente armar una dictadura en papel, ¿no? O sea, digo, leyes para criminalizar cualquier forma de disidencia, inclusive cualquier cuestionamiento que pueda venir por parte de organizaciones de la sociedad civil como organizaciones de derechos humanos. Efectivamente. Bueno, lo que hemos visto, la mayor parte de estas detenciones que se producen durante este año son por aplicación de normas respecto del supuesto lavado de dinero que hacen organizaciones no gubernamentales por recibir apoyo de la cooperación internacional de países extranjeros y una ley que define prácticamente como delito de traición a la patria cualquier opinión que cuestione a los Ortega. Así que estas leyes aprobadas en una Asamblea Nacional donde el FCLN tiene una mayoría de más de 2 tercios, son leyes a medida para eliminar a los competidores electorales, valga la redundancia, competitivos, porque los que quedan en competencia son aquellos que se sabe que no le pueden hacer sombra a Ortega el 7 de noviembre. Siempre que hablamos del FSLN, hablamos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? El espacio político que representa Daniel Ortega. A ver, vamos a hablar con Héctor Mairena. Héctor Mairena es opositor, político, periodista, integra el partido UNAMOS, una fracción, una disidencia del sandinismo que se apartó de la línea oficial a mediados de los años 90. Héctor, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Gracias de verdad por esta comunicación. ¿Cuál es la situación hoy en Nicaragua y qué significa ser un opositor al régimen de Ortega y Murillo? Bueno, la dictadura de Daniel Ortega, una vez que alcanzó el gobierno en el 2007, después de las elecciones del 2006, inició un rápido proceso de desmontaje de la institucionalidad que se había venido estableciendo a partir de 1990. Y ese desmontaje de la institucionalidad estaba dirigido a una concentración de poder
en él, en su familia y particularmente en su mujer, Rosario Murillo. Pero a la par de eso también los Ortega Murillo establecieron una alianza con el gran capital, pero también privatizaron la cooperación petrolera venezolana. Entre el 2007 y el 2018 las cosas marcharon más o menos en términos macroeconómicos, aunque en términos políticos había una restricción cada vez mayor a la democracia. Y en el 2014 Ortega hizo aprobar reformas constitucionales para consagrar esa concentración de poder y apuntalarse. Pero esa situación hizo crisis en el 2018 cuando se da la ruptura con el gran capital y hay un estallido social de proporciones enormes que llevó al asesinato de más de 350 nicaragüenses, y aunque hoy hay más de 150 presas y presos políticos, en el transcurso de estos 3 años han pasado más de 1.000 personas por las cárceles por razones políticas y hay más de 100.000 exiliados. A partir de mayo de este año, Ortega inicia una nueva escalada represiva dirigida a descabezar la oposición, a sacar de juego a los principales precandidatos y precandidatos presidenciales y a callar, y esto es muy importante, a las voces independientes y a los medios de comunicación independientes. Para ello, desde diciembre del año pasado, desde el último trimestre del año pasado, había venido propiciando un marco legal represivo que ahora está en ejecución. De tal manera que ante todo esto nosotros como un partido político, en mi caso UNAMOS, que tiene 26 años de existir, y toda la oposición dice, estas no son elecciones, esto es una farsa electoral, porque no puede haber verdaderas elecciones con semejante situación, los precandidatos presos, un estado de sitio de facto, y sin que Ortega haya accedido a hacer las reformas electorales que hemos demandado desde hace 2-3 años. Héctor, estamos aquí con el analista Gabriel Puricelli, a quien puede escuchar ahora Gabriel, y le voy a extender la misma pregunta a Héctor también. Ha habido durante mucho tiempo, muchas décadas, mucha romantización en torno a algunos de estos regímenes o algunos de estos movimientos o lo que comenzaron siendo, ¿no? Yo recuerdo un cartel en las elecciones de 2018 que se repetían muchos manifestantes que decía, al final Ortega y Somoza son la misma cosa, ¿no? Haciendo alusión a ese círculo en el que se convierte en el mismo tirano que vino supuestamente a desplazar, ¿no? Bueno, Héctor recién señalaba que el movimiento renovador sandinista se fundó en 1995, o sea, hace 26 años, como lo decía él, que hay una disidencia muy significativa de lo que fue el movimiento revolucionario hasta llegar a una situación como la que vivimos actualmente, donde Hugo Torres, integrante del partido de Héctor, de UNAMOS, que fue quien liberó de la cárcel somocista a Daniel Ortega para que Daniel Ortega pudiera finalmente participar del tramo final de la revolución y del derrocamiento de Somoza, hoy es preso de Daniel Ortega. Pero efectivamente esta romantización que puede haber habido y que en algún momento fue justificada, porque el proceso de derrocamiento de Somoza es un hecho que reivindica toda la comunidad democrática internacional y por supuesto nicaragüense. Este proceso empieza hace muchos años, la ruptura del movimiento renovador sandinista es un indicador. Otro indicador es la reconciliación de Daniel Ortega con el cardenal Miguel Obando y Bravo, que fue el principal referente de la contrarrevolución después de 1979, a quien le pidió perdón por sus enfrentamientos de esa época, llevando luego a que el propio Obando y Bravo oficiara el casamiento de Daniel Ortega con Rosario Murillo, y que luego en el 2009 Obando y Bravo fuera nombrado por Daniel Ortega comisionado de la Comisión de Paz y Reconciliación de Nicaragua. Este proceso, efectivamente, como lo vemos cuando citamos las fechas, tiene muchos años y hace poco tiempo dos autores, Mateo Jarquín
y Salvador Puig dijeron que definieron este proceso así, que Ortega había preferido transformar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en un partido de derecha antes que entregarle el poder a la derecha. Bueno, a ver, Héctor, sí, adelante. Sin duda, el derrocamiento de la dictadura somocista de 1979 fue una gesta del pueblo nicaragüense y de la confluencia de distintos sectores políticos, económicos y sociales, dentro de los cuales, por supuesto, estaba el Frente Sandinista y otras fuerzas de izquierda, y algunos de nosotros provenimos de allí. Sin embargo, los 10 años de la Revolución Sandinista revelaron entre 1979 y 1989 un conjunto de errores y de abusos y de imposiciones y de copia de modelos que no alcanzaban en Nicaragua. Y eso llevó a una guerra civil en la que, hay que decir también, tuvo participación la administración Reagan, pero fue fundamentalmente una guerra civil. Nosotros, como partido político que ya no nos identificamos como disidentes, sino como una organización independiente, aparte de hace 26 años, en aquel momento planteamos la necesidad de revisar críticamente lo que había pasado en el periodo 79-90. Y Ortega reveló su vocación autoritaria, impositiva y su proyecto dictatorial desde entonces. Y desde entonces nosotros optamos por reivindicar la democracia como un valor fundamental del sandinismo en ese momento y de las fuerzas progresistas en general. Y advertimos que Ortega tenía un proyecto dictatorial, lo cual lamentablemente ha sido confirmado. E igualmente lo advertimos en el 2007 cuando Ortega tomó posesión. Lo dijimos exactamente 100 días después del 10 de enero. Aquí se viene un proyecto dictatorial. Algunos arquearon las cejas, le dieron el beneficio de la duda a Ortega, pero lamentablemente se ha cumplido. Y como señalaba la poetisa Yoconda Belli recientemente, Daniel Ortega se ha convertido en el peor de los dictadores, porque contribuyó a derrocar una dictadura para establecer otra, la propia, la suya, la que ahora está a sumergir a Nicaragua en un drama. Héctor Mairena, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A la orden siempre. Tengo, Gabriel, unos 30 segundos finales, pero los quiero dejar para tu conclusión. ¿Está Nicaragua ante un punto de no retorno? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional tiene que seguir presionando sobre el gobierno de Nicaragua, y la comunidad internacional debería también, por ejemplo, recoger las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que en el año 2018 denunció crímenes incluso de lesa humanidad en la represión de la protesta de esos años por el régimen de Ortega. En ese grupo participó un fiscal argentino, Pablo Parenti. Parece que la comunidad internacional tiene que buscar los mecanismos para que el gobierno de Ortega quede aislado suficientemente como para entender que es en su propio interés retomar la senda de la democracia. Gabriel Puricelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a la última pausa en este TN Internacional. Queda poco tiempo, mucha información y falta la contratapa internacional. Quédate.